Muy bien, abran su Biblia por favor al segundo libro de Samuel en el capítulo 7. Al segundo libro de Samuel en el capítulo 7 es donde seguimos nuestro estudio en esta noche. Y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, como siempre, que en cualquier porción de la Escritura en la que estamos, Señor, que tú nos enseñes lo que quieres que aprendamos a través de ella. Sabemos que tu palabra es viva y sabemos que cada vez que la escudriñamos, aunque fuera el mismo pasaje, trae algo nuevo para nosotros, trae algo vivo para nosotros. Así es que ayúdanos, Señor, a discernir lo que de este mensaje es para nosotros y no solamente a discernirlo y a reconocer que es para nosotros, sino a ponerlo en práctica en nuestras vidas también. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, capítulo 7 del segundo libro de David. Este capítulo 7 es un capítulo interesante, ¿verdad? Porque, no sé si se los he dicho antes, pero creo que es digno de tomar en cuenta que las escrituras a veces no están escritas no están escritas cronológicamente, están más bien escritas lógicamente, se le llama. En otras palabras, cuando un capítulo sigue al otro, no quiere decir necesariamente que fue inmediatamente después. Puede ser que sucedió mucho después, puede ser que fue algo que sucedió inclusive antes, pero que el escritor ha decidido, inspirado por el Espíritu Santo, ponerlo en la sección en la que lo tenemos aquí. Este es el caso con el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. No está escrito cronológicamente, ¿sí? Está escrito lógicamente. ¿Y por qué lógicamente? Porque acabamos de ver en el capítulo anterior que el arca del pacto fue traída a la ciudad de Jerusalén. Entonces el escritor ahora va a decirnos qué hizo David, no necesariamente cronológicamente, sino lógicamente, una vez que el arca del pacto estaba ahí. Y ahorita les voy a explicar por qué no es cronológica la forma en la que está escrita ahí. Noten lo que dice ahí el versículo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Tiempo después. No dice inmediatamente después, no dice al siguiente día, no dice un mes después, dice tiempo después. Cuando algo dice tiempo después, ¿cuánto tiempo es? Pues quién sabe, ¿verdad? Pudo haber sido 1 año, pudo haber sido 2 años, pudo haber sido 3, quién sabe cuánto tiempo fuera, pero pasó tiempo después de que trajeron el arca del pacto a la ciudad de David, a Jerusalén, y entonces fue cuando ya el rey David, noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 1, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de sus enemigos que le rodeaban, ¿sí? Y aquí es en donde vamos a ver que no está escrito cronológicamente, porque si leemos aquí que el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, quiere decir que David ya no tenía que salir a la guerra, quiere decir que David ya había derrotado a todos sus enemigos y que ahora podía descansar, ¿verdad? Mientras hay enemigos, no puede haber descanso, no puede haber reposo, ¿no es cierto? Mientras hay enemigos allá afuera, no podemos descansar, no podemos reposar, no podemos estar tranquilos. Sabemos que tenemos enemigos allá afuera, ¿no es cierto? Hablábamos de ello el domingo, ¿verdad? Tenemos el COVID, tenemos todas las argüendes que se están haciendo, tenemos a Satanás, tenemos al mundo, el pecado, las tentaciones, etc. Entonces no podemos estar en paz, aunque Dios a veces entre batalla y batalla nos da cierta habilidad para reposar y descansar en Él. Entonces, por eso no es cronológico, porque cuando ven el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, empieza de nuevo con una guerra que hay entre David y otro montón de pueblos ahí, que vamos a llegar con el favor de Dios la semana que entra. Entonces, cuando ya el rey David habitaba en su palacio, y noten, habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que le rodeaban, versículo 2, llamó al profeta Natán y le dijo, mírame aquí, habitando en un palacio de cedro mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. ¿Sí? Noten, le habla al profeta Natán y le dice, mírame aquí, ¿sí? Cómo yo estoy habitando en un palacio de cedro mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Parece que David no era de esos hombres que podían estar sin hacer nada. Parece ser que siempre andaba buscando a ver qué iba a hacer enseguida, ¿verdad? Era un hombre que estaba acostumbrado a andar en el monte, andar en el cerro, andar escondiéndose en cuevas, andar huyendo todo el tiempo de Saúl. Así es que no era de esos hombres que no podía estar en paz, tenía que estar haciendo algo. ¿Conocen a un hombre así, de esa manera? O mujer, quizás, ¿verdad? Que no puede estar tranquila o tranquilo, tiene que andar para todos lados, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi jefe.
Sí, cuando venía de visita a Mexicali del trabajo que tenía allá en San Pedro, me acuerdo cómo el sábado, llegaba como a las 12, 1 de la mañana, pero el sábado ya estaba parado a las 5, 5 y media de la mañana. Y andaba buscando a ver qué hacer para tener una razón para levantarnos a mí y a mi hermano, para que le pudiéramos ayudar. Sí, a veces era nada más sacar tablas del cuartito que tenía atrás, sí, barrer el cuartito y luego volver a meter las tablas. Las tablas hasta ahorita creo que todavía ahí están, nunca las usó, pero las tiene guardadas por si algún día las va a usar, ¿verdad? Entonces, era de esos, parece ser que David era de esos hombres y que andaba él por ahí paseando por la azotea de su palacio y de repente parece ser que ve la tienda en la cual está guardada el arca del pacto y llama al profeta Natán y le dice, mírame nomás, y estoy parafraseando aquí, mira nomás, ¿es justo esto? Natán, ¿se te hace a ti justo que yo, siendo un simple hombre, ¿sí?, esté habitando en este palacio de cedro, mientras que el arca de Dios, que es en donde la presencia de Dios se manifiesta al pueblo, que es en donde Dios se encuentra con los sacerdotes para recibir la sangre de los sacrificios, esa arca esté viviendo en una tienda detrás de simples cortinas? ¿Sí? Y creo que aquí hay algo que podemos aprender de parte de David. Hemos aprendido mucho de parte de David, viendo el carácter de David, viendo cómo se porta David en ciertas situaciones, pero creo que aquí debemos de aprender algo más acerca de David. ¿Sí? Vamos a aprender algo más acerca de David. Y es digno de notar cómo han cambiado las cosas para David, ¿no es cierto? Ha cambiado o ha pasado de andar escondiéndose en cuevas y andar huyendo por el desierto de Saúl y de sus soldados, andar entre los filisteos haciéndose loco y balbuceando y haciendo parecer que estaba loco para que no le fueran a hacer nada. Y ahora, ¿en dónde está sentado? Está en un palacio hecho de madera de cedro, que era una de las maderas más caras y creo que todavía es. ¿Sí? El palacio que se menciona aquí en el versículo 1 es el palacio que se le construyó a David cuando leímos el capítulo 5. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo el capítulo 5 después de que David derrotó a los jebuseos y capturó la ciudad de Jerusalén. Ahí en unas cuantas páginas hacia la izquierda, en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, en los versículos 11 y 12, se nos dice que el rey Hirán de Tiro, que está en Fenecia, envió embajadores a David. Y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros. ¿Para qué? Para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Lo vimos cuando estuvimos en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Pero noten, en cuanto conquista Jerusalén, este Hirán, rey de Tiro, envía a sus carpinteros, envía a sus canteros, que son aquellos que cortan piedra, ¿verdad?, para las construcciones, ¿sí? Y los envía con madera de cedro, los envía para que le construyeran un palacio a David. Noten cómo David ni siquiera tuvo que hacer nada a él. Ni siquiera tuvo que usar a su pueblo, ni siquiera tuvo que usar a sus súbditos, no tuvo que usar a sus trabajadores. Sí, el Señor puso en el corazón de este rey que le llevara a David estos materiales y que le construyera este palacio. Entonces noten, David se había convertido en una persona completamente nueva. ¿Sí? De andar de nuevo en el desierto, en las cuevas, andar huyendo, ahora a ser el rey de Israel en un gran palacio. Y saben, cuando estaba leyendo esto y estaba pensando en esto, me vino a la mente lo similar que es con lo que nos sucede a nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Andamos huyendo de nuestros pecados, andamos huyendo de nuestras culpas, andamos huyendo del mundo, andamos huyendo. Algunos cuando venimos al Señor Jesucristo, estamos ya cansados de andar correteando de un lado para otro, ¿verdad? Como trompo cascarracho, ¿verdad? De andar de un lado para otro y haciendo lo que a nosotros nos da la gana y ya el mundo nos ha tomado, nos ha masticado y nos ha escupido. Y venimos al Señor y el Señor, ¿qué hace? Nos da un corazón nuevo, nos hace nuevas criaturas, ¿sí? No nos lava nada más y nos cambia y ya no nos cambia completamente de adentro para afuera, ¿verdad?
Lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Estoy seguro que todos tienen memorizado el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Ahora, ¿terminan todas las luchas, terminan todos los ataques, termina todo lo que todavía tenemos que enfrentar en el mundo? No, pero tampoco fue así con David, como vamos a ver más adelante. Sí, pero sí dejamos de andar huyendo de la culpa de nuestro pecado, ¿sí? Los que crecimos en un hogar cristiano, constantemente estamos pidiéndole a Dios que no nos vaya a agarrar sin confesarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese dicho que más vale que Dios te agarre confesado, ¿verdad? Especialmente si viene la iglesia tradicional. Si yo siempre le pedí a Dios, Señor, pase lo que pase, por favor, no dejes que me muera antes de ponerme bien contigo, ¿verdad? Y así somos, los que conocemos, muchos de los que conocemos del Señor, sabemos que lo que estamos haciendo está mal, sabemos que no deberíamos de hacerlo, pero de todas maneras el jalón del pecado, el jalón de la carne es muy fuerte. Sí, estamos constantemente temiendo de que no vaya a ser hoy cuando me llame el Señor a su presencia, y tenemos dudas y tenemos temores y pensamos, es hasta que nos entregamos al Señor y empezamos a escudriñar su palabra que nos damos cuenta que cuando Dios nos salva y no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano, ¿verdad? Por eso, como les estaba diciendo a los de la máscara y no máscara, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que podemos salirnos de aquí e ir a hacer todo lo que nos dé nuestra regalada gana. Pero lo que sí quiere decir es que en las manos de Jesús estamos seguros, ¿sí? Y cuando venimos al Señor y cuando nos convertimos a Él y Él nos hace criaturas nuevas, entonces algo nuevo se revela en nosotros, se revela un corazón que le gusta adorar a Dios, un corazón que ahora se deleita en las cosas de Dios, un corazón que nos lleva a hacer todas las cosas que hacemos para Dios, o nos debe de llevar a hacer todas las cosas que hacemos para Dios con abandono, como miramos que David adoraba al Señor en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan que anduvo danzando y brincando cuando vino a la ciudad? Y que aun cuando se miraba para su esposa, ¿verdad? Mical, un poco indecoroso lo que estaba haciendo, él dijo, ¿sabes qué? Yo lo estoy haciendo delante del Señor. Y si crees que con eso me he humillado, estoy dispuesto a humillarme todavía más con tal de adorar al Señor. Sabemos que David sabía que Dios era el que lo había llevado a donde ahora está. Sí, ahora el corazón de David parece ser que estaba lleno de gratitud para con el Señor, de que ahora estuviera en este palacio que él mismo siente que no merece estar en él. Sí, y empieza a pensar, ¿qué puedo hacer para Dios? Estaba tan lleno de gratitud que estaba preocupándose por la gloria de Dios. Quería hacer algo especial para Dios. Quería hacer algo que valiera la pena, que se supiera, que todo el mundo viera que era para Dios y que a través de lo que él iba a hacer, Dios iba a ser glorificado. Y de nuevo, aquí tenemos otro punto que debemos tocar. Esto debe recordarnos de cuando el Señor nos transformó a nosotros y nos hizo de nuevo esas criaturas nuevas. Cómo andábamos completamente y constantemente buscando qué más podíamos hacer por Él y para su gloria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de esto también el domingo, de cuando recién venimos al Señor y ese primer amor que sentimos por Él y ese deseo que tenemos de complacerle y de hacer cosas por Él. Andamos buscando a ver qué podemos hacer. Estamos buscando a ver en dónde podemos servir. Estamos buscando a ver a quién le podemos hablar. Estaba oyendo la predicación de un hermano en YouTube, no en YouTube, en Facebook el otro día. Y me acuerdo que estaba diciendo él que cuando recién vino al Señor no conocía mucho de la Biblia, no tenía mucho conocimiento de las Escrituras y de versículos memorizados. El único versículo que tenía memorizado creo que es el primero que nos memorizamos todos. ¿Cuál creen que es? Juan 3:16. Y dice, andaba diciéndole a todo el mundo Juan 3:16. No tenía más que decirles, no sabía nada de cómo testificar, no tenía ninguna experiencia, pero a todos los que me encontraba les citaba Juan 3:16. Pregunta, y no la tienen que contestar, contéstenla en su propia mente y en su propio corazón. ¿Cuándo fue la última vez que compartieron Juan 3:16 con alguien? Que simplemente fueron con alguien. Quizás lo conocían, quizás no, y le dijeron, ¿sabías tú que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna?
¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Pues ahora lo sabes. ¿Qué quieres hacer con esa información? ¿Sí? No se necesita mucho, ¿no es cierto? No se necesita mucho, sin embargo, a veces, ¿cómo lo digo? A veces quiero decir cosas, pero luego pienso, voy a ofender a alguien. No se necesita hacer mucho, pero a veces nos conformamos con no hacer nada. No se necesita mucho, pero a veces nos conformamos con no hacer nada, por una razón u otra. Y flojera, miedo, ya lo hice muchas veces, ya, no sé, pero no debe ser así. Porque lo que el Señor hizo por nosotros, nunca con nada que hagamos podríamos pagarlo o podríamos de alguna manera igualar lo que eso vale, ¿verdad? Y parece que David quería hacer algo por el Señor, andaba buscando a ver qué más hacía, ¿sí? A propósito, a menudo nosotros como cristianos, a menudo nuestro corazón se puede enfriar, nuestro amor por el Señor puede de alguna manera menguar. No menguar en el sentido de que ya no lo amamos, pero las cosas de Dios parecen pasar a un segundo término por algún tiempo en algunas etapas de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos hijos y los tenemos que cuidar, nos casamos y tenemos que ocuparnos del cónyuge, encontramos un nuevo trabajo y tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando menos pensamos estamos tan separados, apartados de Dios, que ya no sentimos ese mismo fervor, esa misma pasión por hacer las cosas que lo complacen a Él. Pero ¿saben cómo podemos mantenernos o volvernos a Dios cuando por alguna de estas razones nuestro corazón se siente apartado de Él? ¿Saben cuál es la fórmula que la Biblia da para volverse a donde estábamos? ¿No saben? ¿Quieren que les diga? ¿Sí? ¿Quién quiere que le diga? Levante la mano. Es tan fácil, es tan fácil. Lo único que tenemos que hacer es volver a nuestro primer amor. Es volver a hacer lo que hacíamos al principio. ¿Sí? Es volver a hacer lo que hacíamos al principio. Este es el llamado que el Señor Jesús hace a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 2, 4 y 5 el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. ¿Sí? ¿Está teniendo problemas con su cónyuge? ¿Sí? ¿Ya ha llegado al momento en el que ya no lo soporta? ¿O la soporta? Vuelva a hacer lo que hizo cuando se enamoró de él o de ella. Haga las cosas que hacía al principio. Empiece a llevarle flores otra vez. Empiece a cocinarle el platillo favorito. Cómprele un nuevo anillo de diamantes para que le quite el de circonia que le dio cuando le pidió que se casara con usted y le dijo que después le compraba uno de verdad. ¿Verdad? Lávele el carro, ¿sí? Hágala. ¿Se acuerdan cómo enamoraron a su esposa? ¿Cómo enamoraron a su esposo? ¿Se acuerdan lo que hicieron para ganárselos? Si quieren que vuelva el fuego, quieren que vuelva la pasión, quieren que vuelva ese sentir, hagan lo que hicieron al principio. Y nuestra relación con Dios, cuando llegamos a ese punto en nuestra relación con Él en la que nos sentimos separados de Él, porque Él nunca se separa de nosotros, Él nunca se aparta de nosotros. ¿Saben qué? Tenemos que volver a hacer lo que hacíamos al principio. Y es difícil, ¿no es cierto? Es difícil, porque tenemos que forzar a la carne a volver a hacer esas cosas, ¿sí? A volver a tener esa pasión, a volver a tener esa preocupación que vemos aquí que David tenía por las cosas de Dios y por llevar gloria a su nombre. Sí, se necesita trabajarle, se necesita echarle ganas. ¿Saben qué? Tenemos este dicho en la iglesia evangélica, ¿verdad? Que no es una religión, es una ¿qué? Para tener una buena relación con alguien, ¿se necesita trabajar en esa relación? ¿Verdad que sí? Se necesita buscar cómo complacer a aquella persona con la que queremos tener esa relación. Se necesita buscar qué es lo que se puede hacer para que ellos se deleiten en las cosas que nosotros hacemos por ellos, ¿sí? Entonces, David aquí parece ser, nos da una muestra de lo que es estar prendidísimo de Dios. Porque se mira a sí mismo y dice: no está bien que yo esté en este palacio de cedro
y que el arca de Dios esté detrás de cortinas. ¿Sabían cuánto tiempo tenía el tabernáculo después de haber sido construido para este tiempo? 500 años. Y no se nos dice en ningún lugar que hayan hecho un tabernáculo nuevo para el Señor. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice, y el primer tabernáculo se desbarató de viejo y Dios le dijo a quien estuviera al mando de Israel que hiciera otro. Era el mismo que traían de un lado para otro, de un lado para otro. 500 años. Sí, en Éxodo 25, si quieren leer acerca del tabernáculo, en Éxodo 25 es donde Dios le dice a Moisés que edifique el tabernáculo de reunión. Y noten que se llama el tabernáculo de reunión, en donde Dios se reunía con su pueblo, en donde la gloria de Dios descendía sobre el lugar santísimo y se postraba sobre el arca del pacto, sobre lo que se le llama el propiciatorio, que es donde estaban los dos querubines, uno enfrente del otro con las alas por encima de su cabeza tocando las puntas de las alas. Eso es el propiciatorio, en inglés se le llama el asiento de misericordia. El sacerdote entraba ahí con la sangre de los sacrificios, mojaba el dedo en la sangre y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. ¿Sí? Entonces David está diciendo, no está bien. Ahora, ¿qué imagen podemos ver en este pasaje? La gloria de Dios en una tienda de campaña, tras cortinas. ¿Qué imagen podemos ver aquí en este? ¿Qué se imaginan cuando piensan en esa imagen? A ver quién dice algo. ¿Qué se imaginan? Piensen en una imagen que esto pueda representar la gloria de Dios y una tienda común y corriente. ¿Saben lo que a mí me recuerda? A mí me recuerda la gloria de Dios en Jesucristo en una tienda común y corriente. El Dios todopoderoso, el Dios creador de cielos y tierra, el Dios justo y perfecto y santo, bajo una tienda común y corriente como en la que nos encontramos nosotros ahorita. Imagínense eso. Imagínense eso, ¿sí? Porque eso es precisamente la imagen que estamos viendo aquí. La gloria de Dios cubierta con carne, contenida en un cuerpo de carne y hueso. Sí, en una tienda común y corriente. Pablo habla de nuestro cuerpo como una tienda, ¿verdad? Y que un día la vamos a dejar y nos vamos a ir a nuestra casa celestial, etcétera, etcétera. Eso es lo que es esto. Es una tienda de campaña, ¿sí? Y nada más vamos a vivir en ella por cierto tiempo. Y luego la vamos a dejar, si el Señor nos llama a su presencia antes de que Él venga, y ahí se va a quedar en la tierra. Y ustedes saben lo que le va a pasar. No quiero empezar a contar lo que le va a pasar. Ustedes saben lo que le va a pasar, ¿sí? Pero a veces, digo, ¿cómo tenemos cuidado de esta tienda, verdad? ¿Cómo tenemos cuidado de esta tienda? Sí, nos enfermamos, le damos medicina, le da hambre, le damos de comer. Sí, se cansa, la acostamos a dormir. Sí, está enfadada, nos enojamos con medio mundo y le damos lo que quiere. Sí, etcétera, etcétera. Siendo que escuchen esto, ok, por favor, y no se los vaya a olvidar, es temporal, tarde o temprano vamos a tener que dejarla aquí si el Señor retrasa su venida. Sí, y saben que el Señor Jesucristo, eso fue precisamente lo que hizo. La gloria de Dios cubierta con carne humana. Pablo nos dice en Filipenses 2, los versículos 5 al 11, que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero ¿cómo fue que se glorificó? ¿Cómo fue que glorificó al Padre? Se despojó de sí mismo.
No se despojó de su deidad, no me vayan a malentender, nunca dejó de ser Dios, pero se despojó de todos sus privilegios divinos y vino y se cubrió con una tienda común y corriente. Esto es lo que David está viendo aquí. No es justo que la gloria de Dios, lo que representa la presencia de Dios, esté en una simple tienda. Y saben que hay veces que dicen, no, Dios es muy injusto. Sí, fue muy injusto. Una sola vez en toda la eternidad, en el que se cubrió a sí mismo de carne para venir a pagar por nuestros pecados. El justo pagando la deuda de los injustos. Eso se le llama injusticia. Eso es una injusticia. ¿Sí? Que Él decidió dejar el cielo para venir en forma humana y pagar por nuestros pecados. Pero hay otra cosa más que vemos aquí en el rey David, que debe de enseñarnos algo a nosotros también acerca de cómo nosotros tenemos que ser o deberíamos de ser. Porque noten, David va y consulta con Natán el profeta, y el hecho de que David haya consultado con el profeta Natán nos dice algo acerca de la humildad de David. Sí, porque él era ¿quién? ¿Cómo se le llama a David? El ungido de Dios. Era el rey de Israel. ¿Sí? Hemos visto ya en nuestro estudio del primer libro de Samuel y del segundo libro de Samuel, hemos visto a David en diferentes ocasiones consultar a Dios directamente, uno a uno, y lo hemos visto recibir respuestas de Dios directamente. Entonces, si yo tengo contacto directo con Dios, ¿por qué voy a ir con otra persona? ¿No es cierto? ¿A qué voy a ir a pedir consejo a alguien? ¿A qué le voy a ir a pedir que me diga qué debo hacer o cómo le debo hacer? Si yo tengo contacto directo con Dios. ¿Sí? Pero aun cuando David tenía este contacto directo con Dios, aun cuando Dios a menudo le hablaba directamente, aún así lo vemos en diferentes ocasiones pidiendo consejo a otros en cómo debía de proseguir. Lo vemos pidiéndole consejo a Samuel, lo vemos pidiéndole consejo aquí a Natán. Y creo yo que esto es algo que hoy debemos aprender nosotros también. Debemos ser como David y siempre buscar el consejo de otras personas. Y escuchen lo que la palabra que voy a usar aquí, de otras personas piadosas que puedan o confirmar que lo que estamos pensando que Dios nos está llamando a hacer viene de Dios, o nos ayuden a ver que quizás lo que estamos pensando hacer no viene de Dios, sino son nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Porque, ¿qué van a hacer si yo les digo, hermanos, el Señor me habló anoche y me dijo que como iglesia debemos hacer esto? Y les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, yo ya hablé con el Padre y eso fue lo que me dijo que hiciera. Hay lugares en los que el profeta proclama algo y la gente tiene que seguirlo, pase lo que pase. Pero si yo les digo a las personas que considero amigos cercanos, líderes dentro de nuestra iglesia, y les digo, ¿saben qué? ¿Por qué no me ayudan a orar y a ayunar por una semana? Porque creo que el Señor me está hablando y me está diciendo que hagamos esto como iglesia, y necesito que ustedes juntamente conmigo busquen el rostro de Dios para que Él o nos confirme a todos que eso es lo que quiere hacer, o les confirme a ustedes que yo estoy medio tocacangas y que estoy tratando de hacer algo que no debo hacer. Creo que eso sería lo más conveniente hacer, ¿no creen? Porque ¿cómo les puedo comprobar yo que Dios me habló? ¿Sí? Entonces necesito buscar el consejo de otras personas que confirmen que lo que quiero hacer es lo que Dios nos está llamando a hacer, o que confirmen, que disciernan que lo que estoy queriendo hacer no es la voluntad de Dios en absoluto, y me llamen a cuentas y me digan, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo no estoy en paz con esta decisión. Ok, pues entonces vamos a orar otros 7 días. Vamos a ayunar otros 7 días. Y así es como se busca la voluntad de Dios. Tenemos que ser lo suficientemente humildes como para saber, ¿sí?, que no lo tenemos todo descifrado, que no tenemos un monopolio en cuanto a lo que Dios está tratando de decir. Todos necesitamos el Espíritu de Dios, todos necesitamos el consejo unos de otros para poder saber que lo que estamos haciendo es en realidad lo que Dios tiene para nuestras vidas en ese tiempo.
Y David llama a Natán y le dice, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de humildad. Porque ese es David, es un hombre tras el corazón de Dios o conforme al corazón de Dios. Y saben que nuestro Dios es un Dios que tiene un corazón humilde. Porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, ha visto a Dios. ¿Y cómo era Jesús? Humilde. ¿No es cierto? Manso y humilde de corazón. Y si lo vemos a Él, estamos viendo a Dios también. ¿Sí? Y la palabra de Dios tiene un sinnúmero de versículos que nos hablan acerca de que es bueno seguir con los consejos de otras personas, especialmente en los proverbios. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. ¿Escucharon eso? Los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. ¿Qué nos dice esto? Que debemos de buscar a gente piadosa, decirle, hey, mira, esto es lo que está pasando, mira, hey, esto es lo que estoy sintiendo que el Señor me está diciendo que haga. ¿Cómo la ves si me ayudas a orar? ¿Cómo la ves si ayunas conmigo? ¿Cómo la ves si juntos buscamos el rostro del Señor para ver si esto es lo que Él tiene para mí o es algo diferente? En Proverbios 13:18 dice, quien desdeña el consejo acaba pobre y avergonzado. Quien acepta la corrección es objeto de honra. ¿No han conocido gente que ellos no necesitan consejos de nadie? Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pues háganlo. No, pero es que ahorita no tengo ganas. Cuando quiera hacerlo, yo sé que lo puedo hacer. ¿Sí? Hay gente así. Yo no necesito que nadie me diga cómo debo de ser como esposo. Yo sé lo que tengo que hacer como esposo. Yo no necesito que nadie me diga cómo me tengo que comportar con mi esposo. Yo sé lo que es una buena esposa y siempre he sido una buena esposa para él. Y siempre han sido una buena esposa para él porque tienen los problemas que tienen. Porque él es un mal esposo. Pero si él no fuera un mal esposo, todo estaría bien. Si él cambiara, todo cambiaría. Siempre que he aconsejado a una pareja, cuando los dos están ahí sentados, ¿sí? Cuando terminamos la consejería después de 6, 8 semanas, se dan cuenta que el que tenía la culpa era yo. No yo como el pastor, digo yo, el yo de ella y el yo de él, no yo. Se dan cuenta que tanto uno como el otro están haciendo cosas que no deberían hacer y no están haciendo cosas que sí deberían hacer. Y luego les digo lo que Isaías dice en Isaías 1:19, creo. Si quieren y obedecen, las cosas pueden cambiar. Pero si no quieren y no obedecen, las cosas van a seguir igual. Así es que ya cumplí yo con mi tarea. Ahora está en ustedes el hacerlo o no. En Proverbios 19:20 dice, atiende al consejo y acepta la corrección, así acabarás siendo sabio. Atiende al consejo y acepta la corrección y así acabarás siendo sabio. Me acuerdo que mi mamá me decía, el que no oye consejo, que no llega viejo. Yo creo que sí oí consejo, ¿verdad? Cuando menos unas cuantas veces en mi vida sí oí el consejo y lo puse en práctica, porque miren, aquí estoy. Jóvenes, escuchen los consejos que les dan sus padres. Yo sé que a veces no les gustan y van en contra de todos los que ustedes que creen que deben hacer. Lo sé porque tengo hijos de su misma edad y todavía hay esas luchas a veces. Pero escuchen el consejo, considérenlo. Porque déjenme decirles algo, si sus padres no lo saben todo, ustedes saben menos todavía. Sí. Quizás tengan ideas, quizás hayan cambiado ciertas cosas en la cultura y todo lo demás, ¿verdad? Pero dejen que sus padres con la experiencia que tienen les digan y les dirijan, mira, fíjate bien en esto, fíjate bien en aquello, no te metas en camisa de 11 varas. Después no me vas a venir a mí con que a Chuchita la bolsearon, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Sí? Escuchen los consejos de sus padres. No se los están diciendo porque quieren hacerles un daño, se los están diciendo porque quieren hacerles un bien. ¿Sí? Y quizás sus padres estén rotundamente equivocados. Presten atención al consejo.
Ahora David fue con Natán y Natán le dio el consejo en el versículo 3. Noten lo que dice el versículo 3. Y Natán le respondió: pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. ¿Sí? Haz todo lo que te has propuesto porque el Señor está contigo. No había ninguna evidencia que Dios no estuviera con David, que Dios no fuera a apoyar lo que David estaba haciendo. No había ninguna evidencia que Natán pudiera decir, pues, no se me hace que esté muy bien. Pero ¿qué estaba dejando de hacer Natán que debería de haber hecho, que debería de decirle a David antes de decirle: haz todo lo que quieras, porque el Señor está contigo? ¿Qué debía haber hecho? Buscar al Señor. Decirle a David: sabes que, pues, sabes que se oye muy bien, pero vamos a ver si eso es lo que Dios quiere. Porque tiene 500 años viviendo en esa tienda, como vamos a ver más adelante, y nunca le ha pedido a nadie que le construya ninguna casa de cedro, nunca le ha pedido a nadie que le construya otra. ¿Por qué no hablamos con él? A ver, a lo mejor le gusta estar en esa tienda. Sí, hay que hablar con Dios, no le dice nada de esto. Sí, pero Natán miró como el deseo de mover el arca de Jehová a Jerusalén, no era algo que fuera motivado por algo egoísta de parte de David. Natán ve que sus motivos son buenos. ¿Sí? Dios siempre ha estado con él en todas sus batallas, en todas sus guerras. ¿Sí? No lo está haciendo por alguna razón egoísta, no lo está haciendo para glorificarse a sí mismo, lo está haciendo por el bien, entre comillas, de Dios, y le dice: haz todo lo que quieras hacer. Y desafortunadamente, ¿saben qué? Eso no era lo que Dios quería. Eso no era lo que Dios quería. Pero el profeta Natán le dijo: haz lo que quieras hacer. Pero nunca le dijo: eso es lo que Dios quiere, hazlo. Dijo: haz lo que quieres hacer porque el Señor está contigo. Y años después, cuando Salomón, vamos a ver un poco más adelante, pero nos vamos a adelantar un poco aquí, cuando Salomón se dispone para construir lo que va a ser finalmente el templo, en Primera de Reyes capítulo 8, los versículos 17 al 19, Salomón hablando dice: mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que vas a engendrar. Será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Entonces, finalmente Dios le dice a David que no va a ser él, que va a ser otra persona, ¿sí? Que va a ser otra persona. Que aun cuando su deseo es muy bueno, de todas maneras, él no va a ser el que construye ese templo. Y luego vamos a ver que es porque Dios lo considera un hombre con sangre en sus manos, ¿sí? Pero una cosa que vemos aquí, que es el común denominador cuando nos encontramos haciendo algo que, aunque no es malo, tampoco es la voluntad de Dios, es que David ni Natán buscaron al Señor para preguntarle si eso era lo que Dios quería. ¿Sí? Por eso cuando nosotros queremos hacer algo y pensamos que esta es la voluntad de Dios para nosotros, debemos de buscar el rostro de Dios y debemos de buscar que otros confirmen que esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Versículo 4 dice: pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile de mi parte a mi siervo David. Ahora noten por favor que Dios viene con Natán y no viene con la espada desenvainada, no viene a castigarlo por haber dicho algo que no debía haber dicho, simple viene y le avisa: ve, dile de mi parte a mi siervo David, tú me has de construir una casa para que yo la habite. Versículo 6, desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, recuerden, 500 años, no he vivido en ninguna casa, más bien he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. Pero ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Y David quería hacer más de lo que Dios estaba pidiendo que hiciera.
Sí, es algo hermoso ver en alguien que quiere hacer más de lo que Dios pide que haga, pero a menudo por tratar de hacer más de lo que Dios pide que haga, nos metemos en problemas de los cuales después no sabemos ni cómo salirnos. Sí, de los cuales no sabemos ni cómo salirnos. Mi hija está buscando trabajo y quiere también registrarse en el colegio. Sí, y le digo, ¿cuántas unidades vas a querer hacer? No, dice, quiero las 12, quiero ser estudiante de full time. Ande pues. Y vas y quieres trabajar también. Sí, también voy a trabajar. Le digo, mija, cálmate, cálmate, porque no sabes lo que es tener que tomar 12 unidades en el colegio y luego tener que ir a trabajar. Así es que piensa lo que vas a hacer. Así, mis hermanos, miren, cuando escuchen que aquí en la iglesia decimos necesitamos ayuda aquí o necesitamos ayuda allá, y yo sé que todos están muriéndose por ayudar. Yo sé que todos que quieren brincar a tomar la oportunidad de servirle al Señor. ¿Verdad? Yo sé que eso es lo que hay en su corazón. Cálmense, serenos, piénsenla bien. ¿Sí? Porque es mejor no prometer que prometer y luego no cumplir. ¿Sí? Entonces hay que pensar si eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Ahora, algo más que vemos aquí de David es que cuando David se entera de que él no va a construir el templo, ¿saben qué no dice? Ah, bueno, pues entonces voy a buscar otra cosa que hacer. Ya no dice, ok, entonces uno de mis hijos lo va a construir, entonces espero que le vaya bien cuando lo quiera hacer. No, David se propone dejar todo listo para que cuando el tiempo llegue de que Salomón construya el templo del Señor pueda tener todo lo que necesita. ¿Saben qué? Aquí hay otra situación. Quizás nosotros no podamos hacer algunas de las cosas que sentimos que Dios nos está llamando a hacer por X razón. Y ustedes pónganle lo que quieran ahí. Eso no quiere decir que no podemos ayudar a que otros sí lo hagan. Quizás nosotros no nos podemos ir de misioneros, por ejemplo, pero sí podemos contribuir para que otro se vaya de misionero. ¿Sí? Quizás nosotros no podemos, no podemos, qué sé yo, ser maestros de escuela dominical, pero sí podemos ayudar a que otros sean maestros de escuela dominical, enseñándoles, mostrándoles cómo se debe hacer. Y eso fue exactamente lo que David hizo. ¿Sí? David se enteró de que Dios no quería que le construyera un templo, pero David no respondió no haciendo nada. Si noten, según Primera de Crónicas, ¿sí? David reunió todos los materiales para construir el templo para que Salomón pudiera construir una casa gloriosa para Dios. En Primera de Crónicas capítulo 22, el versículo 5 dice, entonces dijo David, Salomón mi hijo es todavía un niño de tierna edad. Pero la casa que debe edificarse al Señor tiene que ser una obra excelente, de gran nombre en todo lugar. Así que voy a prepararle todo lo necesario. Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Primera de Crónicas 29, 2 y 3 dice, con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios, oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios. Entonces, de nuevo, solo porque Dios no nos permite a nosotros hacer algo que desearíamos hacer por Él, esto no quiere decir que no debemos ayudar a otros a hacerlo. Recuerden que Dios no nos dice que no a algo sin darnos la habilidad para hacer algo más por Él. ¿Sí? Y tenemos que siempre tener eso en mente. Que cuando Dios no nos dice cuando Dios nos dice no a algo, siempre podemos esperar que nos va a llamar a hacer algo mejor. Imagínense para David el gozo que ha de haber significado reunir todos los materiales que se le iban a necesitar para el templo y dejárselo todo listo a su hijo para que lo hiciera.
Era más grande ese privilegio que el privilegio de construirlo, ¿no creen ustedes? Aparte de eso, noten el versículo 8, dile también de mi parte, yo el Señor de los ejércitos te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado, he destruido a tus enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama, te he hecho famoso entre los famosos. Además, yo he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie lo mueva de ahí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron. Cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel, yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. ¿Me detengo ahí o le sigo? ¿Se vean todas las bendiciones que Dios le está prometiendo a David? Versículo 12, cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, que quiere decir cuando te llegue el momento de morir, de dejar este mundo, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Ahora, esta es una profecía que tiene doble cumplimiento. No sé si alguna vez han escuchado de las profecías de doble cumplimiento, pero hay profecías que tienen un cumplimiento cercano o inmediato y que tienen un cumplimiento lejano también. Esta es una que tiene doble cumplimiento. El primero se iba a cumplir con Salomón, ¿sí? Pero el segundo se iba a cumplir ¿con quién? Con Jesucristo, ¿sí? Porque Él iba a ser el que iba a reinar siempre sobre su trono. Versículo 13, será Él quien me edifique un templo, Salomón, y afirmaré su trono para siempre, Jesucristo. Yo seré un padre para Él y Él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré. Ahí están, miren cómo Dios corrige a sus hijos cuando se portan mal. Dios los disciplina, ¿sí? No los castiga, los disciplina. Sí, el disciplinar implica enseñar, implica discipular. Sí, no los corrige a latigazos, los corrige con instrucción. Sí, los corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono. Noten lo que dice el final del versículo 16, el cual permanecerá para siempre. Entonces no podía ser Salomón el que iba a permanecer en el trono para siempre. ¿Por qué? Porque era un simple mortal. Pero ¿quién sí puede permanecer en el trono y de hecho está en el trono para siempre? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Profeta Jeremías dice en Jeremías 23, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Durante su reinado Judá estará a salvo, Israel podrá vivir confiado y ese rey será conocido por este nombre. El Señor es nuestra justicia. Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo. Versículo 17 sigue diciendo, y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Ahora, aquí podemos aprender algo también de Natán. Natán es un verdadero profeta. Porque noten que no se intimida por ir a decirle a David todas las palabras de la visión que Dios le dio, a pesar de que era lo contrario de lo que le había dicho que hiciera. ¿Sí? Natán no dijo, no, ¿cómo voy a ir con el rey a decirle que lo que le dije estaba mal? ¿Cómo voy a ir a decirle que me equivoqué? ¿Y qué tal si se enoja conmigo y cuello? No, Dios le dijo a Natán lo que fuera a decir y pasara lo que pasara. ¿Qué hizo Natán? Fue y le dijo al rey lo que tenía que hacer. Y esto es algo para nosotros también, porque cuando tenemos la palabra de Dios de nuestro lado, no tenemos por qué tener temor de proclamarla tal y como está escrita. No tenemos por qué tener ningún temor. Va a haber gente que se va a ofender. Va a haber gente que se va a sentir atacada. Claro que sí, yo me sentí atacado por la palabra de Dios cada vez que la escuchaba predicada. Me sentí atacado, ¿por qué? Porque estaba señalándome las cosas que estaba haciendo mal. Y sentía como que, pero era para mi bien. Y así nosotros también, cuando tenemos la palabra de Dios de nuestro lado, debemos de hablarla con toda confianza. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:11, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios,
Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pero noten, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Las palabras de Dios. ¿Sí? Versículo 18 dice: entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? ¿Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor? Y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Noten, David ya como que se le olvidó lo de construir el templo y queda abrumado con las promesas que Dios le está haciendo. Cuando Dios no nos deja hacer algo es porque nos va a dar algo mejor para hacer todavía. Y para David era mejor que su reino fuera establecido para siempre que a construirle una casa a Dios que Dios no se lo había pedido. Versículo 21 dice: todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, tal y como lo hemos sabido. No hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo, le diste un nombre y en su fervor hiciste grandes y terribles, en su favor, perdón, hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta justicia. Tú, Señor y Dios, eres Dios, y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. ¿Cuántas oraciones deberíamos de hacer nosotros como esta de David para con nuestra familia? ¿No es cierto? Pidiéndole por nuestros hijos, pidiéndole por nuestra descendencia. Señor, tú guárdalos. Señor, tú protégelos. Señor, tú manténlos debajo de tus alas. Señor, no le hace que no pueda hacer yo, no le hace que no vaya a tener yo, no le hace que tenga que dejar yo. Pero Señor, tú toma a mi descendencia y haz que siempre haya alguien de mi familia contado entre tus siervos. Oh my goodness, esas son las oraciones que deberíamos estar haciendo por nuestros hijos, ¿no es cierto? Esas son las oraciones que deberíamos estar levantando a Dios por nuestros hijos, desde que están pequeñitos y hasta que están grandes y se van de la casa. Sí, porque eso es lo que debemos buscar. Sí, que nuestros hijos y nuestra descendencia estén siempre delante del Señor. ¿Sí? Y Dios es el fundamento de la fe de David. Dios es su fundamento. No hay ninguna otra cosa más que Dios. Y su fe siempre ha sido puesta en Él, aún en los tiempos más difíciles de su vida. Sí, David sabía que Dios era Dios, que no había otro Dios más que Él, y que sus palabras eran siempre verdad, y sabía que Dios era alguien digno de su confianza. ¿Sabemos que Dios es digno de nuestra confianza? Entonces pongamos toda nuestra confianza en Él. No la pongamos en el hombre, no la pongamos en los gobiernos, no la pongamos en nada más que en Dios. Sí, y démonos cuenta de que en su mano estamos siempre seguros, y de que nuestra vida puede ser edificada en su amor, y que en ese amor vamos a estar seguros. Amén. Vamos a orar.